un saludo para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Que el Señor les acompañe y que estén gozando de su protección y de su provisión. Quiero en esta mañana que vayamos hasta el libro de San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo número 14. Le he puesto a este sermón el título de la oración de Getsemaní. Pero el tema que voy a tratar es la voluntad de Dios. No sé si cabe el tema la voluntad de Dios versus el poder de Dios. No es lo mismo la voluntad de Dios que el poder de Dios. Entonces vamos a leer San Marcos capítulo 14, versículo número 32. 32 en adelante. Dice así la escritura, la palabra de Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo Jesús a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Amén. Leemos este pasaje tan famoso en la Biblia, que fue o sucedió el día jueves en la noche. Si es que Jesús fue crucificado día viernes, el jueves en la noche, antes de ser tomado prisionero, él fue hasta el lugar que se llama Getsemaní, que era un huerto. Fue allí con sus discípulos. Jesús sabía lo que se venía al siguiente día, esa misma noche y al siguiente día. La Biblia dice que fue con sus discípulos. La Biblia también habla de que Jesús sabía o solía irse a orar al monte o a diferentes lados. Jesús era un hombre de oración. Y dice que esa noche en particular, pues, él fue con sus discípulos hasta el huerto de Getsemaní. Y luego les dijo ahí: sentaos, yo voy a orar y ustedes siéntense aquí y esperen. Pero tomó a 3 de ellos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. A estos 3 les dijo: vamos conmigo. Y los llevó más adelante. Y ahí les dijo: mi alma está triste. Y está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad, les dijo a los 3. Y él, yéndose un poco más adelante, dice que se postró rostro a tierra y comenzó a orar que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y le decía a Dios: Abba, Padre. ¿Sabe lo que quiere decir Abba? Papacito, papá, qué sé yo, una expresión de mayor intimidad hacia el Padre. Y le decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. ¿A qué se refería Jesús? Lo que le estaba diciendo a Dios, al Padre esa noche, era que si es posible,
no tener que sufrir y enfrentar esa noche y el siguiente día la muerte, el horror de la cruz. Que si era posible, pues apartara y evitara que Él tenga que pasar por todo aquello. Él estaba angustiado, Él estaba triste, Él tenía miedo. Él tenía miedo frente al dolor, más allá que la muerte. Pienso que Él tenía miedo al sufrimiento y al dolor. No. Era el micrófono. Más allá, escúcheme, más allá del miedo a la muerte misma, yo creo que Jesús tenía miedo es al horror, al suplicio, al sufrimiento y a todas las cosas que Él sabía que iba a tener que enfrentar desde esa misma noche y después al siguiente día cuando fuese crucificado. Jesús tuvo miedo, tenía que enfrentarse a la muerte. Yo en esta mañana quiero hablar acerca de vencer el miedo a la muerte. Nuestro problema no es tanto la muerte, sino el miedo, el temor a la muerte. Cuando Jesús va al huerto de Getsemaní, escúcheme, yo quiero que le pongamos atención a la oración, porque esto es una lección importantísima para nosotros ahora en este tiempo que estamos viviendo. Cuando Jesús fue al huerto de Getsemaní y comenzó a orar al Padre, ¿cuál fue su pedido a Dios? No fue que lo librara, no fue a exigir que lo librara de la muerte. Él sí pidió ser librado de la muerte. Pero Él dijo, si es que es posible. En otras palabras, aunque yo quiero ser librado del sufrimiento y de la muerte, yo quiero más que eso, que se cumpla tu voluntad. Aunque Jesús estaba aterrado, por así decirlo, acerca del sufrimiento, del padecimiento que iba a enfrentar, sin embargo, para Él era más importante, aún allí, era más importante que se cumpla la voluntad de Dios. Póngame atención a esto. Nosotros estamos viviendo esta cuestión que es de dominio y de conocimiento general en todo el mundo. Estamos enfrentando esta pandemia. Ya vamos más de un mes que estamos aislados. Pero no podemos seguir el resto de meses y del año encerrados. Porque poco a poco se acaba el dinero. Poco a poco se acaban los alimentos. Con el tiempo, nuestro problema ya no va a ser ni siquiera el virus, va a ser el hambre y la necesidad. Poco a poco las cosas se complican. Entonces el país y la sociedad no se puede quedar para siempre metida en las casas. Tenemos que salir, tenemos que producir, tenemos que trabajar. Porque lo contrario va a colapsar el mundo, la sociedad. Y vamos a morir, como digo, ya no del coronavirus, vamos a morir de hambre y de necesidad. Así que los gobiernos, ya les guste o no les guste, o esté como esté la situación, tienen que tomar la decisión de levantar esta cuarentena y empezar a permitir que la gente salga de sus casas y comience a integrarse otra vez al proceso de producción para poder generar producción y poder sostener el país, la sociedad. Esto toca porque toca. Acabando este aislamiento, no es que el virus desapareció, el virus sigue ahí afuera y la contaminación va a continuar, pero es que no queda de otra, toca salir, porque no podemos seguir encerrados por el resto del año. Necesitamos salir, tenemos que enfrentar la muerte. Dicen los expertos que puede haber un rebrote o una segunda ola que puede ser peor que lo que ya ha pasado, porque la gente va a salir otra vez a los buses, otra vez se va a amontonar en los diferentes lados y el virus va a estar rotando y hay la posibilidad
de que en realidad haya un brote mayor y las muertes todavía sean mayores en los meses que vienen de aquí en adelante. Esa es la realidad. Pero la gente tiene miedo. Todos tenemos miedo. Y están pidiendo que se mantenga un poco más el aislamiento. Pero como repito, aunque se sostenga un poco más, de todas maneras en algún momento tendremos que salir y tendremos que enfrentar la muerte. Tenemos que convivir con el virus. Mire lo que han dicho. Dicen que el presidente de Estados Unidos dijo, está calculado por los expertos de que muera más o menos 1 millón de personas en los Estados Unidos. Y él dijo, bueno, si tiene que morirse 1 millón de personas, que se muera, pero el país no se puede paralizar. No se puede detener. No podemos encerrarnos todos. Es una pena que mueran 1 millón de personas, pero al que le tocó, le tocó. Tenemos que seguir adelante. Después de todo, 1 millón de personas, entre cientos millones de personas, no representa mucho. Además se dice que las personas que mueren en su mayor número son ancianos, son los mayores. Es gente que ya no produce, sino que consume. Entonces que el mundo no va a desaparecer por esta pandemia. Son cosas crudas, crueles, pero algunos comienzan a pensar así, porque como repito, no podemos quedarnos dentro de las casas toda la vida. Tenemos que salir a la calle y enfrentar el miedo, enfrentar la muerte, y si a alguno le toca, le toca, y si no le toca, no le toca. ¿Cuáles son las posibilidades que existen? Perdónenme que yo sea muy franco, muy cruel al hablar de esta manera, pero creo que es así como tenemos que hablar. Creo que así es la forma en que los pastores tenemos que preparar la iglesia para este tiempo que se viene. Existen 3 posibilidades para cualquier persona. La una es que saliendo a la calle el virus no te ataque, no te infectes. Algunos tienen un fuerte sistema inmunológico y posiblemente no van a ser asintomáticos. El virus no los va a afectar en su salud. Esa es la primera. La segunda posibilidad es que sí se infecten, sí nos infectemos, pero que podamos luchar con nuestras defensas contra el virus y con la ayuda de la medicina y podamos vencer la enfermedad y librarnos de morir. Y la tercera posibilidad es que nos infectemos y que no sobrevivamos al virus y que tengamos que fallecer. Son las posibilidades que están sobre la mesa, nos guste o no nos guste. Para los cristianos, para nosotros es igual, pero claro, lo explicamos de diferente manera. Podemos decir lo siguiente, que algunos Dios los va a proteger, los va a guardar y no va a permitir que sean infectados, y que el virus no los va a tocar y podrán pasar esta pandemia porque Dios los protegió. Pero a otros a lo mejor sí se contagien, pero como tenemos un Dios poderoso, un Dios que tiene un nombre que es sobre todo nombre, ese Dios puede sanarnos y sacarnos de la enfermedad y sanarnos y darnos vida. Y la tercera posibilidad es que un cristiano se infecte y que sea la voluntad de Dios que esa persona muera y que se vaya a la vida eterna. Estas son las posibilidades reales que existen frente a esta situación. Yo creo que más allá de asegurar de que no vamos a morir, mire, ya hubieron pastores que desafiaron al coronavirus en nombre del Señor Jesús, en nombre de la fe, y se resistieron a cerrar la iglesia y dijeron que Dios es poderoso y que no le tienen miedo a ninguna peste ni nada, porque el Dios que tenemos es un Dios que es más poderoso que cualquier peste. Y hoy en día ya hay miles de personas de esas que estuvieron en esos cultos, ya están muertos. Y aún los mismos pastores que hablaron de esto, algunos de ellos ya están muertos.
Esto es una realidad. Hablemos con propiedad. Hablemos de acuerdo a las sanas palabras de la Biblia. Y eso es lo que yo pretendo hablarte en esta mañana. Nosotros, los cristianos, no entendemos lo que es la voluntad de Dios. Nosotros, los cristianos, muchos reclamamos el poder de Dios frente al peligro y frente a la amenaza. ¿Qué es el miedo? Dice el diccionario que el miedo es la angustia que se siente frente a una amenaza o frente a un peligro. En este caso, el miedo, hablando del tema, es el miedo que tenemos frente a la amenaza del coronavirus, de este virus que nos puede matar. Esto es el miedo. Ahora, escúcheme, sentir miedo hasta cierto punto es normal y es necesario. Yo vengo diciendo que Dios nos creó y puso en nosotros las emociones, y una de ellas es el miedo. Es importante tener miedo, porque si no tuviésemos miedo, imagine usted que alguien que maneja no tiene miedo de la velocidad. Imagínese que alguien no tiene miedo de matar. Hay que tener miedo. Por ejemplo, el delincuente debe tener miedo de la cárcel, debe tener miedo de la ley, y eso de alguna forma lo regula, lo frena. El hecho de que tengamos miedo a estrellarnos o a matar a alguien y tener que ir a la cárcel nos permite manejar con prudencia y con cuidado. El miedo usado en su debida forma es bueno y es necesario. Lo malo es cuando el miedo nos controla y nos domina. Cuando el miedo nos encierra dentro de una casa y nos olvidamos del mundo entero. Estamos siendo controlados y estamos siendo dominados por ese miedo. Y eso sí es malo. El miedo en su máxima expresión dice que se llama terror. Y hay gente que está aterrorizada. La verdad es que, como repito una vez más, el miedo es parte de nuestra naturaleza, y el miedo tenemos que saber manejarlo y enfrentarlo para que el miedo no nos domine y no nos controle. Hemos leído un pasaje en el que Jesús estaba con miedo. Él dijo: estoy triste hasta la muerte. Y dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse allí con Pedro, Jacobo y Juan. Y luego se postró en tierra, con su rostro en tierra, y dice que oró a Dios diciéndole: Abba, Padre, papito lindo, papito bello, Padre de mi alma, para ti todas las cosas son posibles. Mira que Jesús declaró el poderío de Dios. Él dijo: todo es posible para ti. Y si es posible, aparta de mí esta copa, aparta de mí este sufrimiento que se viene. Pero antes que cualquier otra cosa, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, yo tengo miedo a la muerte, yo no quisiera sufrir lo que voy a sufrir, pero si tu voluntad es que así sea, yo acepto tu voluntad por encima de mi miedo, porque no quiero que me domine el miedo, quiero que me domine tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad y no hacer la voluntad del miedo. Esto fue lo que le dijo Jesús a Dios. Y aquí es donde yo quiero que aprendamos nuestra lección en este día. Que aprendamos nuestra lección. Tenemos que salir a trabajar. Yo no sé si mañana, yo no sé si dicen que todavía nos van a tener un mes más, pero tarde o temprano vamos a salir. Y tenemos que salir. ¿Cómo vamos a salir? ¿Vamos a salir aterrorizados? ¿Vamos a vivir esta zozobra permanentemente? ¿Por qué no mejor tomar la decisión de vencer el miedo? ¿Y cómo lo vamos a vencer? Hay algunas cosas, pero yo quiero concentrarme en esta mañana en el asunto de la voluntad de Dios. Para vencer el miedo hay que perderle el miedo al miedo. Perdonen la redundancia. Hay que perderle el miedo al miedo. Jesucristo esa noche oró a Dios que si fuese posible, pero como no era posible,
evitar el sufrimiento, la cruz, lo que Dios hizo fue mandarle un ángel. Y dice que este ángel le fortalecía. Y le fortalecía. Porque la voluntad de Dios era que Él vaya a la cruz. Pero Dios le fortaleció para que Él pudiese enfrentar el sufrimiento, el Calvario y la cruz. Esa tiene que ser nuestra oración. Mírame, hermano, escúchame. Dice la Biblia que Jesús bajó del monte y mucha gente le seguía. Y de pronto vino un leproso corriendo y se postró a los pies de Jesús en tierra. Y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Escúchame, Señor. Porque Jesús, porque Dios no es tu criado. A Él no le ordenamos. ¿Quiénes somos nosotros para decretar, para ordenar y para reclamar? Hay que entender que el Señor es Dios. Y Él es el que ordena, Él es el que decreta, Él es el que dice las cosas y el que impone su voluntad. Nosotros somos sus hijos. Nosotros somos sus criaturas. Nosotros le pedimos y le clamamos a Él. Y le pedimos que si es su voluntad, haga las cosas. Este hombre fue y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, porque aquí tú eres el Señor. Aquí se hace tu voluntad, no la mía. Le dijo: si es, Señor, si quieres, le dijo, si quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme. No le dijo si puedes, le dijo si quieres. Este leproso no apeló al poder que Jesús tenía. Claro que Jesús es todopoderoso. El asunto es que Él dijo: si es que tú quieres. Déjeme ponerlo y parafrasear esto. Lo que Él le dijo es: mira, yo quiero ser sanado. Yo necesito ser sanado. Yo daría cualquier cosa por ser sanado de esta lepra. Y he venido a ti para que me sanes. Pero si es tu voluntad, en otras palabras, si es que tú no me quieres sanar, pues estoy dispuesto a aceptar tu voluntad y seguir con la lepra. Así que si quieres, sáname. Y la Biblia dice que Jesús extendió su mano y le tocó y le dijo: sí quiero, es mi voluntad sanarte. Así que sé sano, sé limpio. Y el hombre fue limpiado en aquel mismo momento. ¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios? ¿Cómo tenemos que orar? Un cristiano inmaduro solo está pensando en el poder de Dios. Y cuando ora es: Señor, tú eres todopoderoso, para ti nada es imposible. No hay peste que toque mi morada, mi casa. En el nombre de Jesús reprendo la pandemia, reprendo el virus, reprendo la enfermedad, reprendo la pobreza y decreto prosperidad, decreto salud. Y comenzamos a orar de esa manera. Y nos olvidamos completamente de la voluntad de Dios. ¿Qué tal si la voluntad de Dios es que pases por esa prueba? Jesucristo no fue a Getsemaní a decir: reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Y vete, Satanás, y no pongas un dedo encima mío, porque mi Padre es todopoderoso. Tampoco fue y dijo: Padre, mándame solo una legión de ángeles nomás. No hace falta, tal vez con 2 ángeles es suficiente para toda esta gente que viene a tomarme prisionero. No fue allí a exigirle a Dios que le salve. Él fue allí a pedirle a Dios que cumpla su voluntad, aun cuando eso significara la muerte de Él en esa cruz del Calvario. Yo creo que la forma en que un cristiano maduro, que ya entiende la palabra, que ha crecido, yo entiendo que un cristiano debe orar de esa manera: Padre, mira, hay la posibilidad de ser infectado por ese virus. Me va a tocar salir a trabajar. Tengo una familia que sostener. No voy a poder seguir metido en casa. Voy a salir afuera y afuera está el virus.
Y es muy posible que me contamine. Y es posible que muera. Padre, yo no quiero morir. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Haz tu perfecta voluntad. Yo ya decidí perderle el miedo al coronavirus. No es que me voy a ir sin mascarilla y sin guantes y sin protección. Voy a salir con todas las protecciones del caso. Pero no voy a tenerle más terror al virus. He puesto mi vida en las manos de Dios. Si es su voluntad, viviré, y si no, moriré. Pero que se haga la voluntad de Dios. Estoy empezando a orar como ese leproso. Señor, si es tu voluntad, si quieres, puedes librarme. Si es tu voluntad, que no me contamine. Que caigan 1000 a mi lado y 10,000 a mi otro lado, pero que a mí no llegue. Pero si tu voluntad es que yo me infecte y luego sanarme de esa enfermedad, a lo mejor esa es tu voluntad para glorificarte en mi vida, para que la gente, para que muchos vean que tú me libraste, que tú me sanaste, y de esa manera tu nombre sea exaltado y glorificado y yo pueda testificar de ti. Eso quizá glorifica más a Dios, más el nombre de Jesús, que si es que no me infecto del virus. El punto acá es que se haga la voluntad de Dios. Tenemos que entregarle a Dios nuestras vidas y decirle que se haga tu voluntad en mi vida. No queda de otra. Tomemos todas las precauciones del caso, pero perdámosle el terror. Que el miedo que tenemos a la muerte sea solamente el normal. No ese miedo que controla y que aterroriza a las personas. Mira, en la Biblia encontramos otro pasaje interesante. Allá en el libro de Daniel se nos cuenta lo siguiente. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor hizo una estatua enorme de oro, una estatua de su Dios, y llamó a todos los funcionarios, príncipes y toda la gente importante de su imperio. Entre esos estaban 3 hijos de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, y vinieron de todo el vasto imperio a la dedicación de la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado para su Dios. Ahí estaba la flor y nata de todo el imperio, la gente más importante del mundo en aquellos días, la gente más poderosa del mundo en aquellos días. Y el rey mandó un pregonero entre toda la gente. Yo no sé cuántas miles de personas habría ese día allí en la dedicación de esa estatua. Y dice que mandó un pregonero diciendo: mándase a toda nación, a todo pueblo y a toda lengua, que al son de la bocina, cuando suene la bocina, suene la flauta, cuando suene el tamboril, cuando suene el arpa, el salterio, la zampoña y todos los instrumentos de música, todo el mundo tiene que postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y que no adore la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, inmediatamente será echado en un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, cuando sonó la música, todo el mundo se dobló, se postró y adoró la imagen de oro que Nabucodonosor había levantado. Pero hubieron 3 jóvenes allí que no se postraron, que se quedaron tiesos. Y fueron y le avisaron al rey Nabucodonosor. Y le dijeron: aquí hay unos varones judíos que no te respetan y que no adoran a tu Dios y no se han postrado ante la imagen que tú has levantado. Y tú dijiste que si no lo hacen, serían echados
en un horno de fuego. Sí, así es. Pues tráigame esos 3 muchachos. Y inmediatamente estuvieron delante de él. Cuando él vio que eran Sadrach, Mesach y Abednego, les dijo: ¿es verdad, muchachos? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios y no adoran la estatua de oro que yo he levantado? Ahora pues, ya porque se trata de ustedes, les voy a dar una oportunidad más, porque se trata de ustedes. Así que si estáis dispuestos para que al sonar otra vez la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, la zampoña y todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la imagen que yo he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en el horno de fuego, en la mitad de ese horno. Entonces, yo pienso que Nabucodonosor miró a los músicos y les iba a decir: hey, empiecen a tocar. Pero los 3 muchachos dijeron: un ratito, rey. Así le respondieron ellos al rey Nabucodonosor: no es necesario que hablemos y expliquemos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien nosotros servimos, tiene el poder para librarnos del horno de fuego ardiendo. Él puede librarnos, y de tu mano nos puede librar nuestro Dios. Pero, escúchame, pero si no lo quiere hacer, sepas, oh rey, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Escúchame, ponme atención a esto. Estos muchachos estaban frente a la muerte, frente a un horno de fuego ardiendo. ¿Cuántos nos hemos quemado a veces solamente por segundos? Y sabemos lo terrible que es la quemadura. Imagínate tú ser echados vivos dentro de un horno ardiendo. Ellos tenían razón para tener miedo, pero no permitieron que el miedo los controle. Ellos le dijeron al rey Nabucodonosor: tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios que puede mandar ángeles y arrebatarnos de tus manos y no permitirte que nos arrojes al horno de fuego ardiendo. Tenemos un Dios que sin ningún esfuerzo nos puede librar de ese horno y de tu mano, rey Nabucodonosor. Porque el rey había dicho: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y ellos dijeron: sí, tenemos un Dios, el Dios que Señor nos puede librar. Pero acá la cuestión no es de que si es que puede o no puede. Claro que Él puede, eso no está en discusión. Acá la cuestión es si es que Él quiere o no quiere librarnos. Aquí se trata de que se haga su voluntad. Hermanos, por favor, entendamos, crezcamos. Ya no le ordenes a Dios, ni tomes el nombre de Dios para ordenar de una forma egoísta. ¿Quiénes somos nosotros para proclamar y decretar en contra de la voluntad de Dios? Ellos dijeron: Él puede librarnos, pero si la voluntad de Él es que tú nos eches al horno, pues que así sea. Pues nos hacemos chicharrón, pero nosotros no vamos a adorar a tu Dios. Si la voluntad de Él es que muramos, morimos. ¿Qué problema hay? La misma oración de Jesús: Señor, Abba Padre, si es posible, líbrame de esta hora, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué no le entregas tu vida a Dios? No me refiero
a decirle al Señor, reina mi corazón, voy a hacer tu... No, escúchame, estoy diciendo literalmente que le entregues tu vida a Dios. Hasta ahora no hemos entendido lo que es entregarle la vida a Dios. Lo que hemos es aceptar una religión. Pero entregarle la vida a Dios significa que Él la puede disponer cuando Él quiera, porque le pertenece a Él. Y si Él quiere que entreguemos nuestra vida para glorificar su nombre, pues tenemos que aceptarlo, porque ya no es tu vida, es la vida de Él. Cuando le entregamos la vida a Él, hemos aceptado la posibilidad de la muerte, si es que esa es su voluntad. Más importante que reclamar el poder de Dios es buscar que se cumpla la voluntad de Dios, aún a costa de nuestras vidas. De lo contrario, tú no puedes vencer el miedo. De lo contrario, ¿cómo te vas a enfrentar a la calle en los días y en las semanas que vienen? No te puedes quedar metido en la casa para siempre. Tienes que salir a buscar la vida, tienes que salir a buscar los alimentos. Tienes que salir a trabajar. Y necesitamos salir con valentía. Necesitamos perderle el miedo al coronavirus. Pero ¿cómo le perdemos el miedo? Pues entregándole nuestra vida a Dios. Los cristianos tenemos, a diferencia de los impíos, tenemos con qué enfrentar el miedo. Por un lado, usted y yo ya hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús. Usted y yo ya tenemos salvación, tenemos vida eterna dentro de nosotros. Usted y yo ya hemos resuelto el problema de la segunda muerte. Porque como venimos diciendo, la primera muerte es obligatoria para todos. Está establecido que los hombres mueran a este cuerpo. Tarde o temprano, si no es por este virus, después será por la vejez o por otra enfermedad o por un accidente. Pero este cuerpo tiene fecha de muerte. Su cuerpo tiene que morirse. Eso no lo remedia nadie. Lo importante es asegurarnos de que la segunda muerte no nos afecte. Porque hay dos muertes. La primera es al cuerpo físico natural que tenemos. Y como repito, este cuerpo, de la muerte de este cuerpo nadie se salva, nadie se libra. Hasta el mismo Señor Jesús murió a este cuerpo. Lo importante es no morir la segunda muerte. Y para no morir la segunda muerte, tú ya le has entregado tu vida a Jesucristo. Lo has declarado tu Salvador. Cristo ha perdonado tus pecados. Y en Cristo tú estás venciendo y derrotando el dominio del pecado en tu vida. Entonces tú tienes vida eterna. Entonces eso tiene que bajar los niveles de miedo hacia la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos. ¿Sabe por qué razón todo ser humano tiene un miedo irracional a la muerte? Porque de alguna forma en su subconsciente sabe que después de esta muerte física tiene que presentarse delante de Dios. Tú puedes negar que Dios existe. Tú puedes declararte un ateo. Puedes debatir y pelear y decir que después de la muerte no hay nada. Pero en tu subconsciente hay algo que te dice que sí hay algo después de la muerte. Que tendrás que presentarte delante de Dios y darle cuentas. Que te puedes pasar la vida negando su existencia, pero un día estarás delante de Él. El hecho que tú lo niegues no elimina a Dios. De todas maneras, creas o no creas en Él, un día tendrás que presentarte delante de Él y darle cuentas. Por esta razón es que hay un temor en el corazón de toda persona, de todo ser humano hacia la muerte. Y creo que Dios lo puso allí justamente ¿para qué? Para que nos preparemos para esa segunda muerte. Porque esta primera muerte no es nada comparada con la segunda. Entonces, si uno tiene arreglado el asunto de la segunda muerte, entonces la presente muerte no nos controla ni nos domina. Tenemos un temor, pero el temor sano, natural, normal, que Dios puso en cada uno de nosotros para preservación de la especie.
para la autopreservación. Pero no más allá de eso. Nosotros tenemos la ventaja de que hemos podido arreglar ya la situación de la segunda muerte. Y eso nos permite enfrentarle a la muerte, a la primera muerte, con una actitud mucho mejor que de aquellos que no conocen a Señor Jesús. En segundo lugar, tú que conoces de Dios y que no estás andando bien. Porque hay muchos cristianos y evangélicos que tienen miedo a la muerte porque saben que hay un infierno. Y aunque se engañen, y aunque hablen, y aunque se defiendan con la gracia y cuanta cosa, saben que se van al infierno si la muerte los coge como están. Podremos pelear sobre doctrinas y podemos ganar debates si usted quiere, pero hay un Espíritu Santo que te redarguye por adentro. Pero la ventaja tuya es que tú tienes tiempo de arrepentirte. Tú tienes tiempo y oportunidad de apartarte del pecado, rechazar el pecado y pedir que Jesús no solamente te haya perdonado los pecados que has cometido, sino que además te libre y te arranque el pecado de tu corazón para que vivas una vida de temor delante de Dios, una vida apartada del pecado. Y la tercera arma que tenemos contra el miedo a la muerte es que nosotros ya hemos renunciado a la vida. Si tú quieres vencerle a la muerte, tienes que renunciar a la vida. Jesús dijo: el que no renuncia, madre, padre, hijos, casas, aún su propia vida, no es digno de mí. Dice el libro de Apocalipsis que ellos, hablando de los cristianos, le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, por medio del testimonio de la boca de ellos, y porque renunciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando alguien no tiene miedo a morir, escúchame, ya no hay nada que lo pueda controlar ni dominar. El que no tiene miedo a morir se enfrenta a lo que sea, porque ya venció el miedo. Digo, ese miedo irracional. Hermanos, hablemos claros. La Biblia, Jesucristo, nos llama a renunciar a nuestras vidas, pero de manera literal. La oración del cristiano, ¿cuál debe ser frente a esta situación? Digo, de los cristianos maduros, porque yo sé que no faltará quien se levante y diga: yo creo en un Dios poderoso, yo creo en un Dios que todo lo puede, yo sé que ese Dios me puede levantar y sacar y rescatar de donde sea. Yo no lo dudo que puede hacerlo, pero yo creo que no estamos aquí tanto para hacer nuestra voluntad o para que Dios haga nuestra voluntad, sino que estamos para hacer nosotros la voluntad de Él. Mira que Dios no salvó a Sadrach, Mesach y Abednego, no los salvó del horno de fuego. Ellos fueron lanzados al horno de fuego. Dios los rescató del horno de fuego, pero no los salvó del horno de fuego. Dios pudo haber mandado ángeles o simplemente teletransportarlos, desaparecerlos de delante de Nabucodonosor y ponerlos en otro lugar. Y Nabucodonosor se quedaba con los churros hechos. Pero esa no era la voluntad de Dios. Por eso ellos dijeron: Dios puede librarnos. Sí, claro que puede librarnos. Pero si no quiere, eso no altera mi fe en Él. Habrá gente que me acuse de que a mí me falta la fe, que soy conformista. No, Señor, yo soy bíblico, soy escritural. Y yo creo que la oración que corresponde es la oración de Getsemaní. Padre, no quisiera morir,
Y mi oración es esta: Señor, yo no quisiera morir por este virus. Morirme por el virus no glorifica tu nombre. Yo quiero morir por otra razón que valga la pena. Yo quiero morir porque predico la palabra del Señor. Yo quiero morir porque denuncio al anticristo, que todo el mundo pensará que es Jesús. Yo quiero morir porque predico arrepentimiento. Yo quiero morir por causas que valgan la pena y que me den mayor gloria en el reino de los cielos. Y por eso le pido a Dios que, si es su voluntad, pues me libre de este virus. Pero también, si es su voluntad llevarme, yo tengo vida eterna. Yo no voy a sufrir la segunda muerte. Yo tengo mi fe bien anclada en Jesucristo. Él ha perdonado mis pecados en la cruz del Calvario, y Él ha limpiado y ha transformado y ha cambiado mi vida. Ha arrancado el pecado de mi corazón y de mi vida. Yo sé en quién he creído y yo sé a dónde voy después de esta muerte. Pero yo quisiera seguir viviendo para poder seguir trabajando, escúchame, en el reino de Dios y tener más recompensa en la resurrección. Yo conozco la Biblia que dice que aquellos que mueren por el testimonio de Jesucristo van a resucitar y van a reinar con Jesús. Y yo quiero ser uno de esos. No quiero morir solamente como cristiano. Yo sé que ya tengo la vida eterna, pero la Biblia dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y yo quiero reinar con Él. Por eso que para mí es un privilegio sufrir por causa de Jesucristo. Por causa de Jesucristo. Por eso es que no quiero morir con el virus, si es que es la voluntad de Dios. Hermanos, la oración de Getsemaní. ¿A dónde quiero llevar yo a la iglesia, a la gente que está conmigo, la gente que viene conociendo la palabra de Dios a través del ministerio que Dios me ha permitido desarrollar? A que nosotros ya hagamos la oración de Getsemaní. Que nosotros pongamos en manos de Dios nuestra vida y que le digamos que Él la disponga de acuerdo a su voluntad, a sus propósitos. Que le pedimos que Él se glorifique con nuestras vidas, que se glorifique en nuestra muerte si esa es su voluntad, y que nuestra muerte, si es que tenemos que morir, sirva para la gloria de Dios. Y si es que Él quiere que nos infectemos y quiere sanarnos, que lo haga y que se glorifique y que nosotros le daremos la gloria y la honra a Él. Y si Él quiere que el virus no nos tope para nada, pues que así sea y le daremos la gloria a Dios. Lo importante es que se haga y se cumpla la voluntad de Dios y no la nuestra. Es interesante que Jesús dio autoridad sobre las enfermedades, para resucitar muertos inclusive. Dio autoridad sobre los demonios. Dio autoridad sobre todo. Pero nunca dijo que dejaríamos de ser perseguidos. Dijo que inclusive llegaría el día en que alguien nos matara pensando que rinde culto a Dios. Y que eso va a pasar. Y si esa es la voluntad de Dios, imagínate tú a Esteban. Esteban era un siervo de Dios. Y sus enemigos religiosos, porque los peores enemigos de los santos no son los impíos, son los mismos de la iglesia. Siempre ha sido así y siempre será así. A Jesús, más que los romanos, lo crucificaron los judíos. Recuerden que el romano Pilatos quería soltarlo.
Y aunque finalmente dio la orden para que lo mataran y fueron soldados romanos quienes lo crucificaron, los que realmente pugnaron, lucharon e hicieron que lo mataran fueron los judíos y los religiosos, los líderes. Por eso es que los enemigos de la verdadera iglesia del último tiempo van a ser los mismos grandes líderes y religiosos de estos últimos tiempos. Esto va a quedar grabado y con los años podrán escuchar esto que estoy diciendo. Y no es que yo sea profeta, está en la Biblia, está escrito. Simplemente estoy repitiendo lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Nosotros estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios. Llegó el tiempo en que no vamos a ser librados del horno de prueba, de persecución que se viene. No es esta pandemia. Esta pandemia todavía no es la persecución a la iglesia. Pero llegará en los próximos años ese tiempo. Y no vamos a ser librados, así zapatees, grites, chilles y hables de que nadie tocará al ungido de Jehová, te van a tocar. Porque la Biblia dice que llegará el tiempo en que Dios le entregará a Satanás todo dominio y todo control. Y peleará contra los santos y los vencerá. Está escrito. Así como pelearon contra Jesús y lo vencieron. Porque estaba escrito. ¿Que Dios podía librarle? Claro que sí. Él dijo a Pedro, ¿acaso no podría yo pedir 3 legiones de ángeles para que me libren de esta hora? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la escritura? ¿Cómo se cumpliría la voluntad de Dios de que así tiene que suceder, que así tiene que pasar? Llegó el tiempo en que tú busques la voluntad de Dios y no busques tanto el poder de Dios. Esto no es falta de fe. Esto es, para cumplir la voluntad de Dios se requiere más fe que para levantar un muerto. Porque para levantar un muerto y sanar a un enfermo, tú estás peinadito, bien perfumado y bien vestidito y ordenas y levantas al muerto. Pero otra cosa es cuando tienes que sufrir en tu carne, en tu cuerpo, por causa del Evangelio y por causa de Jesucristo. Y aún cuando te mandan a la cárcel y aún cuando te venzan, sigues creyendo en Él. Y sigues proclamando tu fe en Él. Ahí se requiere más fe todavía que para ver cosas y milagros y señales. Mira, Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, muéstrame si ellos hicieron algún milagro. Levantaron muertos, levantaron paralíticos, multiplicaron el pan, abrieron el mar rojo en 2, hicieron caer fuego del cielo. No. ¿Sabes por qué son grandes hombres de fe? Porque simplemente testificaron, se pararon en la verdad de Dios, en la voluntad de Dios, a costa de su vida. Y no me digas que ellos no tenían fe, porque no levantaron muertos. Ellos tuvieron la fe para soportar la persecución, para ser lanzados a un pozo de leones, por testificar de Jesucristo, testificar de Dios, creyendo que ese Dios los va a resucitar en el día postrero para darles la recompensa. Sadrac, Mesac y Abednego, si nos echas, échanos en ese pozo, estamos listos. Tenemos un Dios. Ellos sabían que tienen un Dios que los iba a resucitar en el día postrero para darles su recompensa. Eso es fe. Y llegó el tiempo de esos hombres de fe en el último tiempo. Porque recuerda que la Biblia dice que en los últimos tiempos las señales, milagros y prodigios no son ya señales para la iglesia. Son señales para los falsos apóstoles, los falsos cristos, los falsos profetas. Ellos van a hacer los milagros. Pero nosotros, igual que Sadrac, Mesac y Abednego, igual que Daniel, nos vamos a parar en la palabra de Dios, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Así nos metan a la cárcel, así nos corten el cuello, sabiendo que el Señor nos va a rescatar de la muerte y nos va a resucitar y nos va a dar nuestra recompensa y nuestra corona. Así que en esta mañana, la única oración que cabe después de este mensaje es desafiarte
a que le entregues a Dios tu vida y le pierdas el miedo a la muerte. Digo, ese miedo enfermizo y irracional. Que sea la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuánto le pueden decir a Dios? Pero piénsalo antes de decirlo. Si no, no diga nada. Decirle: Señor, pongo en tus manos mi vida. Hágase en mí tu perfecta voluntad. Y pongo en tus manos mi casa, mi familia, mis hijos, todo. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la única oración. Y yo he predicado para eso en esta mañana. Y voy a seguir predicando para que la gente poco a poco renuncie a su vida. Ahora es por el coronavirus. Después será por razones del reino de Dios y de Jesucristo. Será por la palabra de Dios. Será por el testimonio que tú tienes. Que tienes que exponer tu vida. Y si no le pierdes el miedo a la muerte, te van a controlar y te van a dominar con el miedo. ¿Sabes tú que a una sociedad, a una persona se le domina con el miedo? Se lo controla con el miedo. Los abogados, hay muchos abogados que controlan a sus clientes con el miedo. Te meto preso, son 5 años, son 4 años y tienes que pagar esto y este otro. Y la gente a veces, aunque le dicen mentiras y le dicen mal la ley, sin embargo por desconocimiento le creen y los manejan al susto y al miedo. Que no te maneje el diablo y que no te maneje nadie por el miedo. No estamos despechados. Yo quiero vivir, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Yo quiero vivir, pero si Dios quiere que muera, pues muero, sabiendo que tengo mi recompensa en el reino de los cielos, sabiendo a dónde voy. En fin, vamos a orar esta mañana, escúchenme. Número 1, vuelvo a repetir esto. Número 1, asegúrate de que no vas a sufrir la segunda muerte. ¿Y cómo te aseguras de eso? Pues llegando donde Jesús y pidiéndole perdón por tus pecados y declarándolo, reconociéndolo como tu Señor. No solo como tu Salvador, sino como tu Señor. Señor es patrón, amo, alguien quien se apropia de tu vida. Tú pasas a ser propiedad de Él. La verdad es que eso ya está escrito y hace años que hemos dicho, toda la vida hemos dicho que somos de Jesús, pero nunca lo hemos entendido como es debido. Pues, Señor Jesús, te entrego mi vida, tú eres mi Señor. Ya de aquí en adelante no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Ya no es mi voluntad, ya no son mis deseos, son tus deseos y tu voluntad la que yo acepto y la que yo voy a hacer. Si tú no quieres que me ponga esta forma o me vista de esta manera sexy de vestirme, pues lo voy a dejar de hacer. Porque ya no es mi voluntad, ahora eres mi Señor. Y el Señor es el que dice cómo me puedo y me debo vestir. Mi Señor es el que dice cómo debo hablar. Mi Señor es el que dice cómo me debo divertir. Mi Señor es el que dice cómo debo usar mi dinero. Mi Señor es el que me dice cómo debo tratar a mi esposa, a mi esposo. Ya no soy yo, es Él. Es la voluntad de Él. Primero, asegúrate de que no vas a morir la segunda muerte en Cristo Jesús. 2, acepta la muerte como una posibilidad. Acepta la voluntad de Dios y dentro de ella acepta la muerte como una posibilidad. Dile a Dios: mi vida está en tus manos. Dile: Señor, yo quiero vivir. Es más, te pido que me concedas la vida. Pero si tu voluntad es que muera, pues que así sea.
yo ya estoy resuelto a morir si es que esa es tu voluntad. Aunque sigo pidiéndote por la vida. Fue lo que hizo Jesús en Getsemaní. Por eso titulé a este mensaje la oración de Getsemaní. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ya no busco el poder de Dios, busco la voluntad de Dios. No dudo del poder de Dios. Dios sabe que yo sé que Él es todopoderoso y que todo es posible para Él, como lo dijo Jesús. Pero estoy aquí para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos. Y si dentro de ese propósito está de que yo muera, pues que así sea. ¿Cuántos quieren orar conmigo así? ¿Ya? Digiéralo, piénselo y deje que el Espíritu Santo vaya haciendo la obra. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todos quieren ver el poder de Dios, pero muy pocos quieren hacer la voluntad de Dios. Ese es el problema con la iglesia. Y ese es el problema de nosotros los pastores, que no hemos enseñado bien. Les hemos enseñado solamente a buscar el poder de Dios. Y lo tenemos a Dios como alguien que satisface nuestros gustos. Ya Dios no es nuestro Señor, Dios es nuestro criado. Es una especie ¿cómo se llama el de la lámpara de Aladino? Un genio. Una especie de genio que lo tenemos para que nos haga los milagros y las cosas que queremos en la vida. Pero no queremos hablar de sufrimiento, no queremos hablar de hacer la voluntad de Dios aún cuando esta no es agradable para nosotros y en la carne. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor Jesús. Cierra tus ojos allí. A ver, quieto, después conversamos. Cierra los ojos, inclina tu cabeza. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la sabiduría, Espíritu Santo, porque tú sabes que aquí el único que enseña eres tú. Yo puedo hablar, yo puedo gritar, yo puedo hacer mi mejor esfuerzo, pero no es suficiente. Porque el único que puede llegar a los corazones y a las mentes de las personas eres tú, Espíritu Santo. Y no estoy aquí para decir lo que yo humanamente quisiera decir, sino para decir lo que dice tu palabra. No estoy aquí para agradar a los que me escuchan. Estoy aquí para agradarte a ti. Y quiero ser fiel a la revelación de tu palabra. Porque yo quiero seguir recibiendo tu revelación, Espíritu Santo. A Jesús le dijeron, dura es tu palabra. Y Jesús le dijo, es la única que tengo. Si no la quieres, la puerta está abierta, puedes irte. Pero Pedro le dijo, ¿a dónde vamos a ir? Porque esta palabra, aunque es dura, es palabra de vida eterna. Y yo creo que esta palabra es de vida eterna. Es palabra dura. Yo sé que los pastores en su gran mayoría queremos consolar, tranquilizarle a la gente en estos días. Y hay muchos pastores que dicen que ya esto va a pasar, que volveremos a la normalidad, que Cristo todavía está a muchos años, que todavía no son los hechos apocalípticos esto que está sucediendo. Pero tú me has mostrado que no es cierto, que estos son ya principios de dolores, que esto no va a parar. Eventualmente el virus se irá, pero el tiempo llegó, el tiempo del fin está llegando. Dios, en ese tiempo,
nosotros tenemos, según tu voluntad, según la palabra, tenemos que glorificarte aún con nuestras muertes. Tenemos que glorificarte con nuestro encarcelamiento. Tenemos que glorificarte en medio de persecución, de aborrecimiento, en medio de incomodidad, del hambre. Ese tiempo poco a poco se está acercando. Y nosotros ya tenemos que renunciar a nuestras vidas. Tenemos que tomar la cruz. Pero ya literalmente, dice el Señor. Porque si no renunciamos a la vida, no vamos a poder enfrentar la muerte. Vamos a ser vencidos. Y vamos a echarnos para atrás. Y vamos a tropezar ante la persecución, ante la muerte, ante el sufrimiento. Es el tiempo de los valientes de Dios. Te damos gracias, Señor Jesús. Y yo sé que hay gente que tiene oído para esta palabra. Y bienaventurados aquellos que pueden escuchar tu voz y que tienen oído para escuchar esta palabra. Padre, que este evangelio corra por todo el mundo y que se cumpla esa profecía de que este evangelio llegará a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Cristo viene. El reino de los cielos ya está aquí. Va a dejar de ser un sueño nada más. Va a dejar de ser solamente algo en el futuro para que sea algo real, algo presente. Ese tiempo está a menos de una generación. Estamos llegando. Venga tu reino, Señor, a la tierra, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea santificado. Pero para eso tu reino tiene que venir. Ven, Señor Jesús. Apresura estos acontecimientos finales. Apresúralos, Dios, que sabemos dónde estamos ubicados. A ti la gloria, la honra y la alabanza. En esta mañana, con todos aquellos que han entendido el mensaje, hacemos una oración. Y aunque nos da temor hablar, pero yo te lo digo, creyendo en que tú mismo me fortalecerás, así como Jesús fue fortalecido en Getsemaní, porque aceptó tu voluntad, aún en contra de la suya misma. Él aceptó tu voluntad y tú no lo libraste de ir a la cruz y del sufrimiento, pero lo fortaleciste. Como a Sadrach, Mesach y Abednego, no los libraste, Señor, de ir al horno, pero estuviste con él, ellos fortaleciéndolos dentro de las llamas y dentro del horno. Que asimismo, Dios, en medio de esta prueba que viene, nosotros podamos ser fortalecidos por ti. Así que te entregamos nuestras vidas. Ya no para tener una religión, te entregamos, literalmente te entrego mi vida. Hablo por mí. Y yo sé que hay muchos que están hablando por sí mismos. Te entregamos nuestras vidas. ¿Nos da miedo? Sí, nos da miedo. Pero te entregamos nuestras vidas y te pedimos que nos fortalezcas, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Puedes hacer uso de nuestras vidas cuando tú lo deseas. Si para tus propósitos y tus planes, si en tu voluntad está que muramos, que así sea. Porque sabemos en quién hemos creído, sabemos a dónde vamos. Dios, solo te pedimos que nuestra muerte sirva para glorificar tu nombre. Que sea como con Sadrach, Mesach y Abednego, como con Daniel. Que sea como fue con Pablo, que sea como fue con Jesús mismo. Que sea por causa de la verdad, por causa del evangelio, por causa del reino. Por eso te pedimos, si es tu voluntad, líbranos de este coronavirus. Y libra a todos los que están conmigo, a los que he puesto en mis manos, Dios. Gracias. A ti la gloria, a ti la honra. Tú eres el Señor. Y aquí estamos para hacer la voluntad del Señor. Tú no eres nuestro criado. Tú eres el Señor.
y nos sometemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo resto de domingo.